El crecimiento económico tiene que dejar de ser nuestra mayor prioridad para no empeorar este sobreconsumo de los recursos. Y entonces, ¿por qué no para? El nivel de producción de tu país, mi país o cualquier país se mide con las siglas PIB, Producto Interno Bruto. El economista Simon Kuznets fue quien lo creó en el año 1937 para capturar en una sola medida toda la producción económica de las personas, empresas y el gobierno de un país. Esta medida está dada por la fórmula PIB es igual a C más I más G más X menos M, en donde C es el consumo privado o particular en el país, I son las inversiones o compras de bienes con fines de generar lucro mediante su uso, G es el gasto público o del Estado y X menos M es la exportación menos la importación, o simplemente exportaciones netas. El resultado de esta ecuación nos da el PIB. Y como ya habrán deducido de esta fórmula, el PIB es la renta nacional de un país, o en otras palabras, todo el valor agregado que el país fue capaz de crear. No importa si la empresa o persona es extranjera, si produjo dentro del territorio nacional, forma parte del PIB. Al dividir el número del PIB por el número de habitantes, tendremos el PIB per cápita, que sirve para estimar el nivel de producción de cada habitante en el país. Para entender la importancia del PIB, quiero que te imagines una economía sin él. ¿Cómo podría el país saber qué tan productivo es? ¿Cómo está su estado económico? ¿Si creció o decreció a comparación del año pasado? ¿O simplemente comparar con los números de años anteriores o de otros países? No tendría cómo. Es por eso que es tan importante el PIB, porque gracias a él podemos saber cómo estamos económicamente, en dónde nos posicionamos a comparación de otros países y si estamos creciendo, decreciendo o estamos estancados. Gracias al PIB podemos estudiar el pasado, predecir el futuro y tomar medidas de prevención de problemas económicos. Cuando el PIB sube, los ingresos suben, los salarios suben, los gastos suben y esto otra vez causa mayores ingresos y así sucesivamente haciendo crecer la economía. Y si vemos los movimientos económicos a muy largo plazo, vamos a notar que el PIB va subiendo sin parar. Pero como cualquier valor agregado proviene de algún recurso del planeta, en algún momento tiene que parar. El crecimiento económico tiene que dejar de ser nuestra mayor prioridad para no empeorar este sobreconsumo de los recursos. Y entonces, ¿por qué no para? Y es porque las personas tenemos infinitas necesidades, y si hay necesidad, hay demanda, y si hay demanda, hay producción. ¿Y por qué hay producción? Es porque todos queremos producir más, vender más, ganar más y mejorar nuestra calidad de vida. Y es algo muy natural. Vos también quieres comer rico, ponerte buena ropa, quieres un auto mejor, una casa más linda, y ves cómo las necesidades nunca se acaban. Y si es que llegamos a reducir la producción, las tasas de desempleo van a subir, los ingresos van a bajar y tu calidad de vida va a bajar. Si vos decidís ser feliz con lo que tenés y priorizar el bienestar del planeta, alguien más va a aprovechar esa oportunidad que estás dejando pasar. Y eso para el ser humano es imperdonable. Es por eso que al final cada uno prioriza su interés personal. Y en el mundo en que vivimos, eso está bien. Todos los países anuncian como algo positivo el crecimiento del PIB. Y es cierto, hasta cierto punto es positivo. Pero ya estamos en el punto en que los efectos positivos que trae el aumento del PIB es igual o es menor que el efecto negativo que causa eso en nuestro ecosistema. Y esto es básicamente el PIB y cómo afecta en tu vida. Muchas gracias, espero que te haya servido el video.